peor. Enfrentamos dos extremos peligrosos podemos verlo en el mundo, se utiliza la palabra, ¿verdad? Alta estima o baja estima, ¿verdad? Soy muy bueno, mi concepto de alta estima, o soy lo peor, baja estima. Ambos conllevan a un extremo problemático. Por ejemplo, las personas con baja estima o con sentido de menosprecio, sus tendencias o su perspectiva de vida siempre piensan en que son incapaces de llevar a cabo cualquier proyecto o propósito. Tienen un concepto de sí muy bajo. Esto sucede por causa de una propia idea de baja estima o un sentido de que no son tan importantes. Es que no soy tan inteligente, me da miedo, ¿verdad? No sé. Y todo esto lleva a este extremo a la persona a nunca llevar nada a cabo y siempre tener miedo en cualquier tipo de decisión que enfrenta. También su perspectiva del mundo que les rodea se sienten menos que todos los demás por su timidez y su sentido de menosprecio o de que son menos, ¿verdad? Siempre están con esta idea, no soy tan inteligente como fulano, o no sabría si podría hacer eso. Y es un concepto, ¿verdad?, que no nos permite hacer nada, nos destruye, porque entonces pensamos al tener un concepto de que soy poco y de que todos los demás son más que yo, siempre esto lleva a un extremo. ¿Cuál es el problema? Vivimos bajo una autolimitación al punto que nunca podemos llevar nada a cabo por causa de creer que no son nada o que no son capaces de alcanzar algo. Eso es un extremo. Pero en el otro extremo tenemos personas con alta estima o con sentido de grandeza. Ese es el otro extremo. Usted y yo pertenecemos a uno o al otro. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, lo que está haciendo es tratando de llevarnos al balance medio. Ni baja estima ni alta estima. La palabra dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y aquí, según las personas con alta estima, ¿verdad?, o con sentido de grandeza, o los que se sienten que son más, su perspectiva, ellos piensan que son los más capaces ante los demás y que no existe nada que no puedan alcanzar o cumplir. Esto produce en ellos menosprecio hacia los demás. Raras veces son personas que dicen, no sabía eso, acabo de aprender eso. Es muy raro cuando dicen esto. No importa en cuánto nosotros tratemos de disimular estos dos extremos, sin la ayuda de Cristo estamos en una de estas dos condiciones. Cristo es el que trae al balance de vida nuestros extremos que traen problemas, ¿verdad? Por un lado vemos el menosprecio o sentido de inferioridad o baja estima, personas que hay que hacérselo todo o no saben hacer nada, o personas altivas con sentido de grandeza y alta estima. Bueno, vamos a ver un ejemplo en Juan 7, versículo 15. Fíjense los conceptos que aún en la Biblia podemos ver. Juan 7, 15. Juan 7, versículo 15. Fíjense lo que dice. En el mundo que vivimos, tenemos motivadores que cuando ven personas así, que son de baja estima, le tratan de infundir que lo que tienen que hacer es levantarse, ¿verdad?, y tratar más fuerte. Y las personas que son muy altivas tienen que calmarse, ¿verdad? Y esa es la idea o la solución a eso según el mundo. En este versículo voy a utilizar un ejemplo de referencia. Juan 7:15, ¿todos llegaron? Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, fíjense el concepto en sus mentes, ¿cómo sabe este letras sin haber qué? Estudiado. Ahora, humanamente entendemos que para poder saber algo hay que estudiar. En el concepto de Dios no funciona así, porque, bueno, yo soy un ejemplo vivo, yo no soy académico, ni fui a academia de teología, y sí estudio, pero no fui a una academia, no fui a la universidad, no fui a hacer un doctorado, ¿verdad?, en teología. Aquí el concepto siempre tiene que ver con las limitaciones según el sistema de este mundo. Si tú no te gradúas en cierta universidad, no tienes oportunidad para entrar a trabajar aquí o allá. Y eso es una realidad en esta vida. Pero cuando se trata en conceptos de vida, de cómo nos vemos, ¿verdad?, como personas, es lo que trae problemas. Por ejemplo, fíjense otro ejemplo en Mateo 15, verso 12. Aquí vamos a ver, por un lado vemos este verso, Juan 7:15 representa a las personas que se creen más. Por ejemplo, cuando un académico escucha de un agricultor o un campesino que dice algo sabio, se ofende
y dice, ¿cómo sabe este campesino, verdad? Esta persona del campo, ¿cómo sabe esto si no fue a la universidad o no fue a la escuela? Entonces todos entendemos que en ambos lados hay sabiduría, ¿verdad? Y vemos que este verso que leímos, vemos la altivez de los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra si no fue a nuestra academia? Esa es la idea, ¿verdad? Pero fíjense el otro extremo de baja estima. Y la baja estima, hermanos, nos lleva siempre a ser personas que levantan las personas que creemos que son más que nosotros. Siempre queremos estar brillándole los zapatos y echándole el polvo, ¿verdad? Como decimos en mi país. Bueno, fíjense lo que dice Mateo 15:12. Dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, fíjense lo que le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ahora, ¿qué vemos en este ejemplo? Nos damos cuenta de algo, que a los fariseos lo tenían como gente noble, gente famosa, gente próspera, ejemplos a seguir. Y esta gente, el pueblo del Señor, que no eran judíos o líderes religiosos, eran subyugados por estos religiosos. Porque fíjense que es algo increíble, como el de baja estima suple la necesidad del que tiene alta estima. Porque el que tiene alta estima siempre se está elogiando, siempre está menospreciando. Y el que tiene baja estima se queda ahí abajo diciendo, sí, tienes razón, tú eres el inteligente y el poderoso. Y así vemos hoy con la política, los gobernadores, todo lo que vemos hoy en día tiene que ver con una posición de alta estima o de baja estima. Bueno, esta perspectiva sigue siendo una realidad en el presente, hermanos. Por ejemplo, en la parte racial, el color blanco significa poder, autoridad e inteligencia según este mundo. En otras palabras, nosotros los que somos café con leche o más oscuritos, ¿verdad? No somos inteligentes. Esa es la mentalidad. Y muchas veces hay gente que dice, ¿verdad? Yo no soy racista. Bueno, hay gente que dice, mi jefe es blanquito. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es un concepto racial. Mi jefe es blanquito. O usted diría, no, yo no soy así. Bueno, cuando usted dice, por ejemplo, mi racatatarabuelo era blanco con los ojos azules. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos exaltando? Racismo, ¿verdad? Y yo tenía mi abuela está viva, es blanca, y mi abuelito es negro. Y no por ser mejor o nada, pero yo nunca vi una diferencia entre los dos, los amo iguales, ¿verdad? ¿Y qué dieron? Un café con leche, ¿verdad? Café y leche, mi abuela leche, mi abuelo café, y un colorcito, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver con nuestros conceptos, hermanos. Hay veces que hay gente que ve un hombre blanco con maletín y corbata y se intimida, pero son conceptos. La corbata, el diploma no tiene nada que ver. Simplemente es una persona con una posición diferente. En la parte social, ¿verdad? Eres alguien importante por los bienes que posees, por la fama o por tu capacidad o talento, ¿verdad? Por ejemplo, hijo, hija, cásate con un abogado o una doctora. Ahora, yo he visto, soy una persona joven comparada con una persona de más experiencia, ¿verdad? 60, 70 años. Y he visto esto, y sí, es bueno querer que los hijos se casen con un académico, es muy bueno. Y los académicos ni son buenos ni son malos, y los que no son académicos tampoco, ¿verdad? Pueden de ambos salir un hombre bueno y un hombre malo, como del no académico un hombre bueno y un hombre malo. Pero el concepto de que tiene que ser un hombre profesional o no, bueno, y si la muchacha se enamora de uno que no se graduó, y la ama, la respeta, le suple, ¿hay algún problema con eso? Pregunto, iglesia. No, mis hermanos, pero tenemos el concepto de que cuando llegamos a un lugar, podemos decir, mi esposo es fulano de tal, o mi esposa es fulana de tal. Y esos son extremos que nos llevan a vivir en pobreza espiritual. Otro punto es el religioso, hermanos. El punto religioso es el más difícil porque tú eres alguien en la iglesia, ¿verdad? Según tu posición en la iglesia y tu conocimiento bíblico. Si tú no sabes mucha Biblia, tú no eres nadie. Por ejemplo, el pastor es más importante que los sugieres. ¿Es así, hermanos? ¿Eso es cierto? No. Son dos extremos destructivos, hermanos. Dos extremos que Cristo nunca miró ese tipo de cosas que hoy nosotros vemos. En Corintios, el cual no tengo este verso, dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. A veces pensamos que lo vil son los que no fueron a la escuela.
Y no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a aquel que se reconoce que es ignorante ante Dios. Puede ser un Nicodemo, como puede ser un Pedro. Pedro, un pescador, un hombre de campo; Nicodemo, un profesional, por así decir. Y se dan cuenta que no tiene que ver con la posición externa, sino con la actitud interna. Sea profesional o sea una persona de campo y letrada, no tiene que ver. El problema consiste en que al oír esto, pensamos que solo con esforzarnos más saldremos victoriosos y venceremos esos obstáculos que no nos permiten crecer. Bueno, como soy de baja estima, tengo que pararme más derecho, vestirme diferente, hablar un poco más duro, y la cosa va a cambiar. Si soy muy altivo, lo que tengo que hacer es más o menos tratar de doblar un poco el hombro y bajar mi volumen o mi tono. Pero aquí es el problema, hermanos. Esos son errores que cometemos como cristianos y nos encontramos frustrados porque al intentar ser mejores por medio de nuestra propia fuerza, nos damos cuenta que solamente cambiamos por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Les hago una pregunta para que analicemos esto. ¿Usted cree, oigan bien, que un mudo puede ser mentiroso? Piense por un segundo eso. ¿Puede un mudo ser mentiroso? Eso nos deja entender que el mentiroso no es mentiroso porque habla mentira, sino porque es mentiroso. Ese es el concepto que tenemos, que pensamos que somos pecadores porque pecamos, y no que pecamos porque originalmente somos pecadores. Entonces, si un mudo puede hablar mentiras o puede ser mentiroso, significa que el problema no es en lo que expresamos fuera, aunque sí, ese es el fruto que vemos, sino lo que hay dentro. Hay tres cosas que debemos entender acerca del pecado. Por ejemplo, el pecado nos afecta de la siguiente manera. Nos hace deudores ante Dios, número uno. Eso hace el pecado. Nos separa de la gloria de Dios. Número dos. Número tres, nos hace pobres espirituales. Si yo les pregunto, ¿verdad? La solución está en pagarle a Dios la deuda, en acercarnos a Dios y en ser ricos espirituales para poder agradarle a Él. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos pagarle a Dios la deuda que le debemos por causa del pecado? ¿Alguien tiene una cuenta grande del banco que le pueda dar una ofrenda para pagar pecados? ¿Quién puede acercarse a Dios, hermanos? Si por ejemplo podemos decir, quiero ir a ver a Dios hoy, ¿verdad? ¿Cómo vamos allá? Imposible. Si somos pobres espirituales, ¿cómo podemos, en nuestra propia fuerza, ahora ser ricos espirituales? ¿Se están dando cuenta nos encontramos en un problema que si Dios no es el que viene, si Dios no es el que paga, si Dios no es el que se acerca, y si Dios no es el que nos da vida, estamos muertos. Sin Cristo, hermanos, estamos muertos. Y aquí vemos que para pagar la deuda se necesita gracia, para recibir la vida necesitamos al Hijo, y para poder recibir el poder de Dios necesitamos su Espíritu Santo. Esto no se consigue por ser profesional, iletrado, baja estima, alta estima, inteligente, ignorante. No tiene nada que ver. Tiene que ver con una sola cosa, con Cristo, pero tiene que ver con nuestra humillación, hermanos, reconociendo que somos pobres, ¿qué? Espirituales, mis hermanos. Cuando Jesús, por ejemplo, enfrentaba a los líderes de Israel, en la mayoría de las veces les explicaba acerca del pecado usando ejemplos de dos personas. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús dice, compararé a un hombre sensato y prudente, aquel que edificó sobre la arena o sobre la roca? Usa dos ejemplos, ¿verdad? Otro ejemplo fue el joven rico y Zaqueo, ¿verdad? De dos. Otro ejemplo, Simón el fariseo y la mujer pecadora. Otro ejemplo de dos, el escriba y el buen samaritano. Otro ejemplo, el hijo pródigo y su hermano mayor. Otro ejemplo, los dos ladrones en la cruz. Y otro ejemplo que vemos generalmente, judíos y gentiles. Hay muchas más. ¿Por qué Jesús usaba un contraste de dos cuando explicaba acerca del pecado? La idea de Jesús, vemos aquí dos puntos. Por ejemplo, número uno, aclarar que tanto religiosos y delincuentes, ambos necesitaban ser redimidos por Dios. El religioso fariseo, ¿verdad?, que la gente lo veía como gente recta, que no
lo único que hacían era congregarse, hacer los ritos que decían la ley, y según la perspectiva de la gente decía, wow, yo algún día quisiera ser como ese fariseo. Tenemos ese extremo. Por otro, aquel delincuente que anda robando, matando, delinquiendo en la calle, ¿verdad? Y ese es un extremo. El punto 2 aquí es dar a entender a Jesús que aquel que es salvado por Dios no es por su gran capacidad, no es salvado por ser pobre o rico, sino aquel que reconoce su pobreza espiritual, sea pobre o sea rico. Cuando Jesús habla de los ricos en la historia del joven rico, Él no dice, es imposible al rico ir al cielo. Él dice, cuán difícil. Y cuando habla de rico, no está hablando de Donald Trump, de Bill Gates, de Carlos Slim, no está hablando de ese tipo de riqueza. Está hablando del que confía en su capacidad para adquirir riquezas terrenales. Aquel que dice, yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Y cuando vemos al joven rico que viene delante del Señor, no viene con la actitud correcta, como Zaqueo sí. Zaqueo sí vino con la actitud correcta. El joven rico se acerca a Dios y le dice, maestro bueno. Y le pregunta al Señor, ¿por qué me llamas bueno? Y cuando Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, solo Dios es bueno. Entonces, la pregunta de él es, ¿cómo voy al cielo? ¿Verdad? ¿Cómo heredo la salvación eterna? ¿Qué debo hacer? Jesús le dice, solamente el que es bueno va al cielo. Quiero que noten esto, solamente el bueno va al cielo. Y si Jesús le dice que solo Dios es bueno, ¿quién va para el cielo? Nadie. Porque ya le dice, mi Dios que está en los cielos. Nadie va para el cielo por ser bueno. Entonces Zaqueo, por otro lado, viene y ni siquiera deja a Jesús hablar. Le dice, Señor, ¿cómo vino? ¿Cuál fue la actitud? No fue de yo hago. El joven rico es, desde niño he hecho esto. Me porto bien, no hago nada malo. La pregunta es esta. Si tú y yo decimos que estamos bien ante Dios, ¿por qué estamos vacíos? Porque portarnos bien, bíblicamente, debe producir el fruto de amor, el cual trae gozo y satisfacción en nosotros. O sea, si yo digo que yo me porto bien y que soy un hombre de Dios, mi vida tiene que reflejar un gozo, paz, los frutos. ¿Están aquí? Entonces, el joven rico vino triste diciendo que se portaba bien. Si fuera yo le pregunto, ¿y por qué vienes a buscarme? Jesús sabiamente fue al corazón. Yo no sabría preguntar eso. Pero Zaqueo, hermanos, no vino diciendo, ¿qué tengo que hacer? Él sabía lo que tenía que hacer porque era pobre espiritual. Y no iba a preguntar, ¿qué tengo que hacer? Porque se le hacía difícil. Hacer un hombre que extorsionó a tanta gente, sabe que tiene que arrepentirse y que lo que hacía era por su vacío del corazón. Pero por un lado tenemos al joven rico, hermanos, que se creía justo, noble, un hombre inteligente, yo puedo, yo no falto a la iglesia. Camino al infierno, hermanos. Y dice que cuando terminó de hablar con Jesús, ¿cómo se fue? Triste. Se fue vacío. Pero Zaqueo llegó diciendo, Señor, si le doy la mitad de lo mío a los pobres. Si engañé a uno, el cual no es si lo engañé, engañó a todos, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? 4 veces. Y cuando Jesús dice, a esta casa llegó la salvación, no le está diciendo porque dio dinero. Lo que pasa es que este hombre creyó, y cuando creyó en Jesús, el fruto de eso fue dejarlo todo. Ese es el efecto, hermanos. Y en el caso de él, era un hombre con mucho dinero por engañar a la gente. Ahora, vemos aquí 2 cosas, el autojusto y el delincuente. El corrupto. Pero el corrupto, es más fácil un corrupto convertirse a Cristo que uno que se cree bueno. Hermanos, la dificultad no es convencer a alguien para salvación del mundo, es dejarle saber al cristiano que viene a la iglesia que está mal. Eso es lo más difícil. Después que una gente conoce la Biblia, tú le dices, varón, esto está mal. Sí, pero la palabra dice esto. Y es, sí, varón, pero tratas mal a tu esposa. Sí, pero la palabra dice que cuando uno, y todo es aquí. Hermano, es difícil convencer al que está dentro de la iglesia que está mal. Difícil. Y aquí es donde vemos, estos 2 grupos existen, hermanos. Uno es libertinaje, el otro es autojusticia. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Convencer a un ladrón de la calle que es ladrón o convencer a un religioso que es un autojusto, que depende de su autojusticia? La respuesta es muy obvia. A veces yo veo personas en la calle así borrachas, ¿verdad? Así cayéndose. Y quizás por alguna razón me ven saliendo de la iglesia o se dan cuenta que soy cristiano y me dicen así, un día me voy a arrepentir. ¿Qué está diciendo? Yo sé que estoy mal,
Pero si usted entra a una iglesia y le predica el mensaje a los cristianos diciéndole que andan en fornicación, en actos inmorales, viendo pornografía, hablando mentira, maltratando a su esposa, sentados aquí, la gente hace así. Yo no. El vecino. Ese es el problema que estamos teniendo. Y por esa razón, los que se pierden se están perdiendo y los que están en la iglesia también. ¿Por qué? Porque no somos humildes en reconocer que por yo ser pastor no voy al cielo, aunque me sepa toda la Biblia. Si yo no reconozco que necesito de Cristo igual que ustedes, me voy al infierno, hermanos. Así de serio, aquí predicando. Es seria la cosa, hermanos. Y aquí vemos estos extremos. Abel dio lo mejor porque pudo entender su gran necesidad de Dios. Caín dio lo peor porque pensaba que no necesitaba a Dios. Hermanos, cuando algo se hace exclusivo, usted lo da todo. Y más cuando es una prioridad en su vida. Si usted sabe, miren, el ejemplo es con Venezuela. Si yo le digo a ustedes, ¿verdad? Vamos, cuando salgamos de aquí hay un especial de arroz. Y yo le digo que está a 100 pesos el saco, $100. ¿Qué usted dice? Allí lo venden a 5. Pero se dan cuenta que no hay exclusividad. Si allí lo venden a 100, usted lo puede comprar allí a 5. Pero usted en Venezuela le dicen que el arroz está a $100 y lo abraza, le da un beso y le dice, cómprame 100 sacos. Porque el precio está por los cielos y no hay opciones. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él es el único exclusivo que nos puede salvar. Y si Él no nos salva, yo no puedo decir, bueno, si no me salva Jesús, me voy con Mohammed. O con Buda. Ninguno salva, solo Cristo salva. Esa es la idea, hermanos. Entonces, cuando venimos a la iglesia, yo lo digo, hermanos, porque la palabra me confronta igual. No vengamos con la idea errónea de creer que no somos malos y que el que mató allá afuera a alguien es peor que yo. Hermanos, para Cristo, para Dios, ser un asesino no necesita un cuchillo. Cuando usted le habla mal a alguien, Jesús le llama eso homicidio. Cuando usted odia o se enoja con alguien, enojarse. Si una persona mató 2 y usted se enojó con 15, usted es igual de homicida. Y yo. Y usted diría, wow, qué injusto somos nosotros. Nosotros somos los injustos, no Dios. ¿Cuántas veces hemos enviado gente al infierno, nosotros cristianos, en la noticia, cuando viola a una niña? Y sabemos que eso es duro, sí lo entiendo, no estoy siendo aquí, ¿verdad?, insensible. Pero ¿cuántas veces con la actitud del violador decimos, ese hombre merece que lo manden al infierno por la eternidad? La mayoría de las veces los que dicen eso son los que no creen en el infierno. Y paran mandando gente allí. ¿Por qué? Porque su autojusticia, no sé si lo dije aquí el domingo, pero en inglés hay una palabra que se llama anger of self-righteousness. Tiene que ver con el enojo de mi autojusticia. Cuando yo veo que alguien hace algo malo, me enojo tanto que si por un segundo Dios me da su vara, no queda una gente en este mundo. Hermanos, hicimos un ejercicio en Queens acerca de imaginarnos el paraíso. Levanta la mano los que hicieron el ejercicio. Un buen grupo, ¿verdad? Y yo les dije, cierren sus ojos, imagínense el paraíso. Quiero que ustedes lo hagan ahora. Cierren sus ojos un momento. Y quiero que se imaginen el perfecto paraíso. Un paraíso perfecto, perfecto. Le voy a dar 5 segundos. Abran sus ojos. Levantando su mano, quiero que me digan, ¿qué vieron? ¿Alguien? No, los de Queen no van. Yo creo que algunos oyeron la enseñanza. Bueno, los que no oyeron la enseñanza, levanten su mano. Alguien que no oyó la enseñanza. ¿Qué vio en el paraíso? ¿Qué viste en el paraíso? Por eso, ¿qué viste en el paraíso en tu imaginación? Algo bonito. ¿Cómo? Mar de cristal. ¿Quién más que no haya visto la enseñanza? Agua. ¿Quién más que no vio la enseñanza? Bueno, campos. Ahora, ¿se dan cuenta que nadie menciona gente? Estamos solos allí. Nadie dice mi familia. En Queens fue igual. Nadie piensa en la familia allí. Tú solo con un paraíso, tú solito. Hermanos, eso demuestra nuestra maldad, hermanos. Mi esposa también dijo flores, digo, mi amor, me dejaste. Hermanos, pero si me hacen la pregunta a mí, yo sentado ahí, también digo una cascada, flores, igual. Pero nadie menciona gente, no hay gente en tu paraíso. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en paz,
lo primero que eliminamos es a la persona al lado tuyo. Esa es nuestra actitud, hermanos. Para que haya paz, quítame a esta persona del lado. ¿Cuál es la actitud que debemos tener, hermanos, cuando el mundo manifiesta su maldad? ¿Cuál es nuestra actitud? La maldad del delincuente saca a la luz la maldad del que se cree más justo, hermanos. Cuando usted ve que alguien comete un delito, su autojusticia sale y usted quiere eliminar a esa persona. No, es que yo no haría algo así. ¿Cómo es posible? Decimos nosotros. Es posible por la razón de que todos somos iguales en capacidad. La diferencia es que algunos lo hacen, otros no. ¿Qué anda por ahí cantando? Vamos a Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. Vamos a leer otra vez, vamos a verla de nuevo, la historia del fariseo y el publicano. Gracias a Dios que vino a buscarnos el Señor, porque si nos deja a nosotros elegir el paraíso, nos quedamos solitos allá. Bueno, antes de leer esta historia, porque ya la leímos el domingo antes pasado, me tocó predicar, cuando vemos, por ejemplo, todavía esta práctica está vigente, cuando un oriental, vamos a decir un musulmán, un judío, ¿verdad? En este tiempo de Jesús, antes de la cruz, se iba a orar al templo, habían dos razones o dos maneras de ver esto. Por ejemplo, los judíos van al templo a orar sin haber servicio. Ellos creen que en el templo es donde se ora, no en la casa, en el templo, ¿verdad? Muchos creyentes católicos también piensan lo mismo, hay que ir a la iglesia a orar. Bueno, cuando Cristo viene a donde la samaritana le dice, ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a orar. Y Jesús rompe esa barrera y dice, de cierto te digo que la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, el cual ahora al nacer de nuevo podemos adorarlo en el baño, en la casa, en el trabajo, donde sea. El congregarnos en un lugar tiene que ver con la supervisión de ovejas, la preparación de los santos para que vayan a evangelizar a este mundo y para también convivir, adorar a Dios. Esa es la idea del templo en edificio. La segunda manera de ir al templo era en el tiempo del sacrificio. Antes de Jesús se sacrificaba un animal en la mañana, todos los días, para los pecados. Ahora, sabemos que por una palabra que veremos más adelante, que este tipo de oración al templo no es la que hacen los judíos que van a orar solos, sino esta oración dice que fueron dos hombres a orar al templo, tiene que ver con el sacrificio. Va a haber una palabra que va a identificar por qué digo esto. Dice el versículo 10 de Lucas 18, ¿están allí? Dice, dos hombres subieron al templo ¿a qué? A orar. Cuando se dice orar, lógicamente es a adorar, a cantar, a pedirle a Dios y todo eso, ¿verdad? Dice, uno era fariseo, el otro era ¿qué? Publicano. En otras palabras, usted ve un pastor que viene a la iglesia y por otro lado ve a un delincuente de la calle que viene a la iglesia. Esa es la idea, para que tengan un sentido más vivo. Y los dos entran a la iglesia. Obviamente cuando vemos con los ojos humanos, decimos, el pastor es un hombre de Dios, y este hombre lo que anda por ahí es, ¿verdad?, delinquiendo y haciendo lo que no debe hacer, y no se arrepiente. Fíjense la idea, hermanos. Porque hablando del fariseo y el publicano, como que nos saca de la historia, pero viéndolo así, vemos la diferencia. Y vemos aquí que estos dos hombres fueron a orar. Ahora, los dos fueron a orar. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, o sea, el pastor, vamos a decir, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Está hablando solo. Y esta palabra consigo significa que Dios no lo estaba escuchando. Ahora, le voy a decir algo, hermanos. Hace un momento decía que es muy difícil convencer a un cristiano que está mal. Muy difícil. Especialmente si conoce mucha Biblia. Se hace más difícil todavía. ¿Por qué? Porque te refuta todo. Para todo es un versículo, ¿verdad? Bueno, esta actitud de orar consigo, ¿verdad? Es un círculo de obstinación que crece en la persona religiosa, que piensa que si tú no eres creyente no puedes corregirlo. Es como yo decir, si tú no eres cristiano no me tienes que corregir nada. ¿Cuántos saben que si yo voy a la tienda de la esquina, lo que le llaman grocery store, y hay una línea de 3 personas esperando y yo brinco la línea y alguien me dice, usted no puede brincar la línea, eso está mal? Imagínese que le diga, yo soy pastor y tú no eres creyente, no me debes corregir. Ahora, ese era el concepto.
Si yo rompí la ley o ofendí a alguien, yo debo decir, ay, perdón, sí, tienes razón, y me pongo en la fila detrás. El ser creyentes no nos da un privilegio. Y muchas veces pensamos que cuando llegamos a un lugar, al nosotros ser creyentes y los otros no, como que estamos aquí, un poquito más arriba. Y esa es la actitud de esta historia, mis hermanos. Dice, el fariseo se pone en pie, orando consigo mismo, hablando solo. Ahora, luego que dice de esta manera, hay dos puntos, y dice la palabra ¿qué? Después de los dos puntos, en el versículo 10, ¿qué dice? Digo, 11, perdón. Dios, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le está orando él? ¿A quién? A Dios. Ok. Ahora, ¿se dan cuenta que el hecho de que alguien diga Jesús, a su nombre gloria, Dios mío, Padre mío, Dios te bendiga, nada de eso nos hace creyentes? ¿Cuántos saben eso? Entonces, este hombre está diciendo Dios. Dice, ¿qué dice? Te doy gracias porque no soy. Ahora, se está él autojustificando. Siempre que enseño la palabra, mayormente digo, nunca digamos nosotros en qué posición nos encontramos espiritualmente, dejemos que la palabra diga eso. O sea, yo no debo venir y decir estoy bien, yo puedo decir estoy gozoso, estoy en paz, pero estoy bien ante Dios, eso es de Dios decirlo. Entonces este hombre se autojustifica, él dice que él está bien, ¿verdad? Ahora, esto puede surgir en palabras o en actitud. Cuando usted confronta a alguien y le dice, hermano, estás mal, es natural que viene el enojo o la vergüenza. Nos pasa a todos. Pero luego de esa vergüenza, tenemos que humillarnos y reconocer si hicimos mal, decir, tienes razón, hermana o hermano, me equivoqué, perdóname y me voy a arrepentir. El enojo va a surgir porque siempre tenemos la actitud de que no somos tan malos. El congregarnos y ver la palabra, lo que nos ayuda es saber cada día qué tan pobres somos. Por eso es que usted cuando viene la palabra dice, yo pensé que la palabra hoy me iba a subir. No, cada día te va humillando más. Pero eso es bueno porque mientras más ves tu pobreza, más te hace necesitado de Cristo. Amén. Entonces este hombre dice, te doy gracias. Ahora quiero ver esto, hermanos. Hay padres, desafortunadamente, que dañan a los hijos porque es posible que sí los padres tengan niños buenos, educados y todo eso. Le hacemos daño delante de los niños decirle, yo tengo un hijo muy bueno. Ahora, es diferente un padre darle el apoyo al niño. Hijo mío, sigue, vas bien, sigue haciendo lo que está haciendo, bien hecho. Eso es diferente a públicamente decir, mi hijo es bueno. ¿Qué estamos diciendo? Gracias Dios que mi hijo no es como los otros, sin darnos cuenta. Ahora, quiero hacer esta distinción. No es malo el padre con el hijo en intimidad, decirle bien hecho, o la hija, muy bien, tus tareas, sigue así, mi amor, todo va bien. Pero públicamente haciendo alarde, estamos dañando a la persona. Porque el niño ahora cuando lo corrigen, dice, no, mi papá dice que yo soy un Superman, o la super mujer maravilla, y hacemos daño. Este hombre está dando gracias a Dios que yo soy tan bueno. Eso es lo que está diciendo el fariseo. Porque dice, no soy como los otros hombres, menosprecio. Perdón. Pasa que tengo el micrófono aquí. Menosprecio, ¿verdad? Dice, no soy como los otros hombres. Ahora, quiero que vean la definición. Aquí hay 4 definiciones de qué es un hombre malo para el fariseo. Ladrón, injusto, adúltero, publicano. Todos, ¿verdad? Ya hemos, o la mayoría hemos estudiado que un publicano es como uno que recolecta impuestos. Roma, según los estudiosos, dice que no le pagaban, sino que ellos tomaban el dinero del impuesto y le entregaban a Roma lo que Roma le exigía. Si el peaje para entrar por un lugar eran $10, por así decir, ellos cobraban 60. ¿Con cuánto se quedaban? Con 50, pero el publicano es judío. Imagínense la ofensa de que Roma, que no eran judíos, eran paganos en los ojos de ellos, le dan empleo a un judío, lo ponen como recaudador de impuestos, y encima de eso le cobra 5 veces más por encima del precio de impuesto. ¿Usted cree que lo odiaba el pueblo? Me imagino ellos como estaban cauterizados de las críticas. Me imagino, ¿verdad? Pero aquí vemos al fariseo diciendo, número 1, ladrones. Ahora, ¿qué dice el Señor en Juan 10? Los que vienen antes de mí, ¿qué son? Ladrones. ¿A quién se está refiriendo? No a Satanás, a los fariseos. A los fariseos le está hablando, aunque Satanás es el ladrón, dice los que vinieron en plural, se está refiriendo a los líderes religiosos. Se estaban comiendo las ovejas en vez de cuidarla.
Es lo que hoy vemos a la gente que le saca el dinero a la gente en la iglesia. Ladrones son, dice Jesús, hermanos, no yo. El que pide para engañar a la gente en la iglesia es un ladrón. Eso dice Jesús. Luego dice injustos. Jesús le dijo en Mateo 23, el cual el capítulo está casi rojo, porque nada más Jesús habla. Le dice víboras, hipócritas, ustedes ni entran ni dejan entrar. ¿Cómo le llamamos a eso? Injusticia. Luego vemos la palabra de adulterio. Isaías, Ezequiel, viene hablando hasta Jesús del adulterio de Israel, de la fornicación del pueblo espiritualmente hablando, y también literal. Cuando encuentran a la mujer adúltera en el acto mismo, le traen a la mujer y no al hombre. El verso dice, la encontró en el acto mismo, significa que habían dos o más, y le traen la mujer. ¿Se le llama justicia a eso? Injusticia, eso es adulterio. Pero luego dice, ni como este publicano. El publicano se robaba el dinero, ellos se quedaban con la ofrenda y no ayudaban a sus padres. Entonces nos damos cuenta que en síntesis los dos eran igualitos, pero había una diferencia. La hipocresía del fariseo y la honestidad del publicano. Siempre he dicho que la honestidad no nos hace buenos. Solamente si un ladrón honestamente puede decir, soy un ladrón. Pregunto, ¿es honesto el ladrón? Claro que sí, está siendo honesto. Soy ladrón. Pero no lo hace bueno el ser honesto. Pero la honestidad le ayuda a ver su condición y su necesidad. Eso fue lo que Jesús vio. Y dice ahora, no soy así, pero ahora va a decir lo que sí soy. Ahora quiero que entiendan esto. Cuando vemos los 10 mandamientos, el cual Jesús los resumió a uno, ¿verdad? Los 10 mandamientos se dividen en 4 y 6. Los primeros 4 son espirituales, los 6 son morales. Los 6 son no mates, no robes, no adulteres. Las cosas que un hombre puede hacer en práctica, nada más. Pero los primeros 4 tratan con la intención de la práctica, de por qué hago lo que hago. Y ellos dicen, Señor, por un lado vemos los pecados de omisión y los pecados de comisión. ¿Verdad? No hago esto, hago esto. Omisión es lo que no hago, comisión es lo que sí hago. Él dice, no soy así, y ahora va a decir lo que sí hago. Cristo cuando viene, no solamente nos salva de no robar, sino que nos da vida para ser generosos. No solamente nos salva de no mentir, sino que nos da vida para hablar verdad. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, por eso le pregunté, ¿puede un mudo hablar mentiras o ser mentiroso? Claro, porque la mentira está en su corazón, no en sus palabras. Las palabras solamente efectúan o manifiestan el corazón. Pero sabemos que sí hablan los mudos con las manos. Y te pueden dar una mala dirección, ¿verdad? Es por aquí, te dicen por allá. En el versículo 12, el fariseo va a decir lo que sí hace. Y dice aquí el fariseo, verso 12, ayuno 2 veces a la semana. ¿Verdad? Está exagerando en lo que está diciendo, le está poniendo de más. Pedro, cuando le están hablando del perdón, dice, Señor, ¿debo perdonar hasta 7? Ahora, es una exageración hipócrita. Es una exageración como que, Señor, yo puedo hasta 7, ¿verdad? Si tú quieres. Está exagerando, porque solamente a la tercera, dice mi abuelo, es la vencida. Me decía cuando me corregía, la tercera es la vencida. Bueno, la cuarta no se perdonaba según el Antiguo Testamento. Pedro dice hasta 7, y dice Jesús, no te digo hasta 7, te digo hasta 490 veces. Y Pedro seguro decía, mira, Juan me ha ofendido ya como 5 veces, 2 más, está bien, ya otra más, le corto la cabeza. Es la actitud de Pedro aquí. Pero Jesús le dice, no, 7 no. Te digo que lo perdones 490 veces, 70 veces 7. Y Pedro me imagino que el impacto fue de imposibilidad. ¿Quién podrá hacer eso? Nadie, exactamente. Eso hace que Pedro se humille, diga, nadie puede, Señor, me humillo. Necesito tu ayuda. Esa es la idea de la ley, de reflejar que somos imperfectos. Si este fariseo dice, yo ayuno 2 veces. Ahora, en Isaías, en el Antiguo Testamento, el Señor habla del verdadero ayuno, ¿verdad? Que ayude a los pobres, misericordia con los perdidos, etcétera, etcétera, ayude a la viuda. A veces esto tomaban una postura de ayuno, no comían, ¿verdad?, una parte de la comida y ponían la cara así de cara seca. En Chile le dicen carepaco. Carepaco le dicen a los policías en Chile, me dio mucha risa eso. Y en ese momento vemos estos hombres manifestando su ayuno, ¿verdad? Es como que yo venga aquí con polvo en la cara, con talco, ¿verdad? Y así. Disculpen, hermanos, es que he estado ayunando por 2 semanas, perdón.
Y usted, wow, qué espiritual el pastor. Esa es la idea de los fariseos. Por eso cuando Jesús decía en Mateo, cuando ustedes ayunen, ¿verdad? Lávense la cara. No estén allí que la gente sepa que estás ayunando. Y me imagino ellos con la barriga así, ¿verdad? Y que ayunando. Bueno, ayuno 2 veces a la semana y dice, doy diezmo de todo lo que gano. De lo bruto y de lo limpio también, de todo. Hermanos, aquí vemos la actitud del fariseo. En el lenguaje de Dios significa esto: Señor, gracias por tu ayuda, pero yo puedo solo. Eso está diciendo en el lenguaje de Dios este fariseo. No te necesito, yo puedo solo. Después yo te aviso cuando te necesite. Y aquí vemos la mente de este hombre, hermano. Su obstinación le engañaba de creer ser mejor que los demás. Es una actitud que nace del corazón. Y eso nace solo. Su idea era que estaba bien ante Dios. Y esto lo encerraba en tinieblas. ¿Se imagina, hermanos? Como dice Isaías, ¿verdad? Muchos de ustedes andan en tinieblas. Al mediodía andan tentando las paredes, así no pueden ver. Porque solamente hay una sola cosa que nos devuelve la vista, y es la humillación ante Dios. No es el conocimiento, no es a la iglesia que tú vas, no es a quien tú conoces en el sentido terrenal, sino tu humillación ante Dios. Es lo único que nos devuelve la ceguera. Cuando hay ceguera, hermanos, de la única manera que salimos de ella, número 1, por la misericordia de Dios. Y número 2, que alguien venga a tu vida y te diga, estás mal. Ahora, eso es lo difícil en nosotros. Todos nosotros batallamos cuando te corrigen. A la primera no es, gracias hermanos, no se imagina lo contento que estoy con su confrontación. Me siento tan contento que me desnudó espiritualmente. ¡Wow! ¡Qué gozo! No es eso, hermanos. Pero viene una vergüenza, viene un enojo. ¿Por qué viene enojo? Porque siempre creemos que lo que nos están diciendo es una exageración. Yo no soy así. Ahora, si yo le digo, Iván, tienes la nariz en la cara. Iván le dice, sí, tranquilo, ahí está. Si le digo, tienes 5 pesos en el bolsillo, digo, $5, sí, no hay ofensa, ¿verdad que no? Pero si digo, estás en adulterio, ¿por qué nos impacta eso? Porque es el concepto que aquí cargamos pensando que somos buenos. La condición de este hombre, hermanos, en su opinión acerca de su necesidad de Dios era solo por jactancia. Mencionó a Dios. Este fariseo desconocía su propia condición por causa de su ego. Y era ciego porque al no admitir y humillarse, su ceguera permanecía. Jesús en Juan 9 le da la vista a un ciego. Y este ciego, ¿verdad?, lo botan de la sinagoga, porque Jesús lo sanó. No querían que el milagro se promulgara en la sinagoga y lo botaron, lo sacaron. Sacar a una persona no es como ahora yo decirle, por ejemplo, a Daniel o a Isaac, se me van de aquí. Quizás pasan una vergüenza ante ustedes, pero ya se fueron y pueden ir a otra iglesia. Sacar a alguien de la sinagoga era casi lo mismo que decir leproso, excomulgado, exacto ahí. Gracias, eso lo hace Dios para que vean que somos pobres espirituales. Y cuando lo excomulgan, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Bien. Esa persona era como si fuera un leproso. Como si fuera alguien que nadie lo dice, fulano lo sacaron de la sinagoga, era como un, ¿verdad?, delincuente. Y este ciego, que Jesús le devuelve la vista, se encuentra con los fariseos y le dice, ¿quién te sanó? Le dice, el que ya te dije, otra vez te voy a explicar. No querían entender. Y en Juan 9 al final se encuentran con Jesús. Y Jesús le dice, lo que yo sé que este muchacho nació ciego y ahora puede ver. Ese ejemplo literal, le dio los ojos de verdad, lo usó para una idea espiritual para ellos. Y usó este muchacho para reflejarlos a ellos. Este recibió la vista. Ahora el muchacho todavía no había recibido la salvación, solamente la vista. Lo voy a decir por qué en un momento. Cuando los fariseos entienden la intención de Jesús, dicen, ¿quieres decir que somos ciegos? Y Jesús le dice, no. Por cuanto decís veo, tus pecados permanecen. Si no te declaras ciego ante Dios, no te puede sanar. Y luego se aparece el ciego y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le dice, ¿quién es Señor para que crea? En ese momento recibe la salvación y le dice, yo soy. Y dice la palabra, se postró y le adoró. Primero lo sanó físicamente, todavía no se había arrepentido para salvación. Y abajo dice, ¿quién es? Dice, yo soy. Se les reveló. Ahora, este muchacho, como el paralítico, recibió la sanidad de los ojos, pero también la vista espiritual, hermanos.
¿Por qué razón? Porque reconoció que necesitaba de Cristo. Bueno, en su actitud aquí el fariseo, esta posición de grandeza ante Dios producía ver a los demás como menos. Es ese sentido, hermanos. Miren, le voy a dar una señal, una regla para que mida su corazón. Cuando usted le corre a las personas que le dicen la verdad a usted, es una actitud de altivez. Cuando usted no quiere estar al lado de la gente que lo expone, eso es una actitud. Cuando usted le corre a eso, se aísla de personas así y busca nada más la gente que son bien simpáticos, muchos besitos y abrazos y eso, hay un problema en su corazón. La actitud del fariseo del perdón, hermanos, era totalmente irreverente. En ese momento se sacrificaba un animal para el pecado del fariseo y del publicano. Y el fariseo decía, ese cordero es para el publicano, no para mí. ¿Te imaginas tú sacrificar un animal por alguien y te diga, yo no lo necesitaba? Tú dices, desperdicié mi animal, ¿sí o no? Pero imagínese el Hijo de Dios. Imagínese Jesús. Que le digamos al Señor, fue en vano que enviaste a Jesús. Cuando decimos no te necesito, estamos diciendo el sacrificio fue en vano. Por eso Pablo decía, ¿para qué vino Cristo entonces si no necesitamos de su perdón? Este hombre nunca entendió la razón del cordero que se ofrecía en este culto, que eran por sus pecados. El fariseo saca su lista de justificación ante Dios y por lo que él hacía, por el tiempo que tenía en la iglesia, por la palabra que conocía, le dice al Señor, yo estoy bien, Señor, gracias. Ese cordero más bien es para el publicano, no para mí. Y eso es un peligro hoy en día en los líderes, pastores, servidores de la iglesia, que piensan que porque a lo mejor están sirviendo en una posición, a lo mejor son más que el que está sentado allí. Y siempre he dicho, hermanos, la iglesia no está preparada cuando entra una gente con un mal olor, cuando entra una mujer vestida de prostitución, de sentirse cómodo que se le siente al lado. Esa es la actitud de la iglesia de hoy. No estamos preparados. Yo veo la actitud de la gente hablando nada más y digo, si entra un muchacho ahí, ¿verdad? Con la cara llena así de tatuaje, así, que diga aquí Satanás y todo eso. Ay, Dios mío, llegó el mismo diablo. Y se sientan allá 5 sillas, hermanos. Hermanos, cuando Cristo recogió a los pescadores, hermanos, eran gente vil del campo que no sabían ni leer bien. Pero cuando se encontraba con el gadareno, con la mujer pecadora, con Zaqueo, hermanos, eran gente así. Esos fueron los que creyeron. Y la gente que estaba en la sinagoga, la mayoría se perdieron. Por eso Jesús dice, los primeros eran ¿qué? Últimos. Nuestra actitud hacia el perdón de Dios, de menosprecio, hermanos, esa es la evidencia. Dice, miramos a los demás con menos valor. Cuando algo no sale como queremos, preferimos aislarnos. Nuestra mente siempre toma la posición de autosuficiencia. Bueno, no te necesito, yo puedo solo. Y nuestro juicio siempre es hacia afuera. Tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, pero yo no. Y nuestra mente siempre predeterminada para justificación. Siempre hay, ¿cuántas personas escuchan gente decir, si te ofendí, perdóname? Bueno, en el momento que surge la palabra perdón es porque hubo una ofensa. Ay, si te fallé, si te ofendí, si te significa, está en tela de juicio que te ofendí. Si alguien viene donde ti y te dice, hermano, usted dijo algo, a veces yo digo cosas que se malinterpretan. Y gente dice, pastor, cuando usted dijo eso, no me gustó mucho lo que usted dijo porque sonó como que digo yo, no, mira, perdóname, mi intención no fue esa. O puede surgir que a veces digo algo y me olvido de la otra persona que puede estar pasando lo mismo. Y se le escapa a uno porque no somos perfectos. Pero en el momento de que alguien viene y te dice, pastor, usted dijo esto y me ofendió. ¿Qué le digo? Bueno, si te ofendí, perdóname. No, la persona vino porque se ofendió. Y aunque no fue la intención, la ofensa como quiera llegó. Y la dije yo. Entonces no es de decir, bueno, no lo dije así, pero te voy a perdonar, pero no. Perdóname, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí ofendemos en palabras o en hechos, de una o de otra manera. La pregunta que nos hacemos, pastor, ¿todos los fariseos eran así? No, mis hermanos, Nicodemo, José de Arimatea, habían muchos hombres que eran fariseos buscando la verdad. Ellos estaban allí, pero estaban honestamente reconociendo que necesitaban de Jesús.
Por un lado, el joven rico corre ante Jesús, no con honestidad. ¿Por qué? Porque su condición emocional le dictaba que no estaba bien. O sea, si yo, por ejemplo, como cristiano digo, pero yo cumplo ese es mi medidor cristiano, si usted lo quiere usar. Yo digo, yo oré esta mañana, leí la Biblia, fui a la iglesia, oí la voz de Dios, pero me siento culpable o sin paz. Algo está mal. Y no es Dios, soy yo. Hay algo en mi corazón que tiene que salir. Hay de algo que tengo que arrepentirme. Hay algo que estoy haciendo con mala actitud. Porque si de verdad estoy obedeciendo a Dios en fe, eso produce amor, gozo y paz. Entonces, si yo en práctica hago todo esto, en efecto tiene que dar todo esto. Si yo estudio, leo, voy a la iglesia, tengo que tener amor, gozo y paz. Si no tengo esto, lo sigo intentando y digo, wow, algo está pasando que no estoy, ¿verdad? Cuando hago el jugo de limón, le echo el agua, el limón y el azúcar y bebo y sabe a tierra. Y usted vuelve y mire y dice, el limón está malo, el azúcar está pasada, el agua está contaminada, algo está mal. Porque cuando hacemos toda esta práctica, tiene que haber un efecto en fruto. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo no puedo decir, alguien me confronta y digo, pero yo leí la Biblia, yo oré, yo he hablado con gente, le he dicho, estás mal, y me dice, pero yo hago todo lo que tengo que hacer. Y le pregunto, ¿pero estás viendo el efecto en tu vida? Eso es lo único. El joven rico dice, yo desde pequeño he cumplido todo esto, pero estoy triste. ¿Cuál es el problema? Su actitud. Su actitud ante Dios. Y hermanos, podemos aquí venir a ofrendar, ¿verdad? Le pone usted una gomita a $10,000, traer una Biblia de 5 libras, sentarse ahí, levantar sus manos en la alabanza y nunca bajarla. Todo esto. Y irse de aquí triste. Porque ese es el reconocimiento de nuestra necesidad, hermanos, que Dios se acerca. Si usted no es así, Dios no puede ayudarlo. ¿Cuántas veces han visto casos de gente que va al médico y el paciente le dice al médico, ¿verdad? El médico le pone el estetoscopio aquí, le pone la cosa, lo mira y le dice, el hombre que se cree joven le dice, pero yo me siento bien. No sé por qué me pasó eso, yo estoy bien, yo como bien. Y el doctor le dice, sí, pero tienes una cosa negra en el corazón ahí. Pero ¿cómo es posible? Yo no fumo, no bebo, no bailo, no brinco, no salto, no duermo, nada. Y el doctor le dice, no sé, pero tienes algo ahí. Y la persona a veces, el paciente no admite que está mal. ¿Por qué? Porque se está mirando por fuera. Y el doctor dice, vamos a hacerte una radiografía, una MRI, una resonancia magnética, a ver qué tienes. Y luego sale que al hombre le quedan 5 días de vida. ¿Verdad? Muy de cuadrito, con brazos así fuertes, ¿verdad? Así como yo. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Como usted qué, pastor? ¿Como el cáncer o como la...? Bueno, hermanos, en esta historia vemos 2 clases de personas en 2 extremos. El fariseo con actitud de grandeza y santidad, el publicano con actitud de muerto, así como el profeta Isaías. Ambas condiciones nacen de una gran necesidad del perdón de Dios, a diferencia que solo uno pudo admitir y humillarse ante Dios. El que vive una vida de libertinaje público expresa de manera muy obvia su propio desenfreno ante la sociedad. O sea, el ladrón no le da vergüenza robar. El delincuente anda en la calle, ¿verdad? Hasta se pone el letrero de malón. Pero el que se cree justo, hermanos, por aquel moralista que oculta su muerte ante Dios y cubre su propia desnudez con sus cosas materiales, intelecto, posición, talento, se le dificulta humillarse por cuanto su obstinada posición lo engaña. Tenemos 2 problemas. El delincuente dice, sí, yo sé que soy un delincuente, yo sé que estoy robando, yo lo sé, honesto. Pero el que está en la iglesia le dicen, estás mal, dice, yo, deshonesto. Cuando viene el perdón, hermanos, ¿a quién le aplica? Dice Jesús. Este salió justificado, porque admitió. En Lucas 18, verso 13, vemos la posición o la postura del publicano. Dice el verso 13, más, ¿están todos allí? Mas el publicano estando lejos, esto de estando lejos habla de una actitud de inmerecimiento, ¿verdad? Es inmerecedor del perdón de Dios, está así como que voy o no voy. Pero vemos aquí la actitud de este hombre. Ahora, siempre que vemos personas que son un poco introvertidas, no siempre pasa esto, pero son los que sí se inclinan más a irse a la calle, a lo que es la vida loca, como dicen por ahí. El que se cree muy bueno se queda en casa.
Esa es la historia del joven, del hijo pródigo y su hermano. Esas personas que se creen menos, dicen, bueno, total, comienza a tener una actitud de que no le importa lo que la gente piensa de ellos, porque son menos según su entendimiento. Pero el que se cree muy, ¿verdad? Es difícil de convencer lo que está mal. Y aquí dice, el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, una actitud de reverencia. El fariseo parado, como quien dice, ¿verdad? Mírenme aquí. Ahora, nos imaginamos que parado también significa, si hay mucha gente en la iglesia, y yo digo, hermanos, vamos a humillarnos ante Dios en oración. Aunque no creemos en la postura para que parezca reverencia, pero un ejemplo que fuese así. Nos imaginamos a todos en el suelo. Y si alguien se para así con esta postura, usted diría, qué raro, ¿verdad? Este hombre parado con esa actitud. En la sinagoga allí, este fariseo parado con su filactería y todo su, ¿verdad? Se veía muy evidente, parado ante Dios. Y este hombre estaba ya afuera, o en la parte de atrás, perdón, porque dice que estaba lejos. Lejos significa en la parte de atrás. No quería ni acercarse al sacrificio que se estaba efectuando en ese momento. Dice, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que mejor se golpeaba. Ahora, el golpe no habla de una autoflagelación, es un sentido de decir, lo que merezco es esto. Ahora, si usted entra a YouTube y usted pone, por ejemplo, noticia de explosión en el Medio Oriente, usted va a notar esto, mujeres en el suelo, de rodillas, llorando y dándose en el pecho. No sé si han visto esa escena. Si usted pone noticias de algún tiempo que haya pasado y ven cuando quedan las casas destruidas, ¿verdad? Lo que se ve son los hombres con las pistolas al aire, ¿verdad? Y las mujeres en el suelo dándose en el pecho. Esto era una actitud de mujeres en ese tiempo. Y la mujer se menospreciaba. ¿A dónde caeríamos nosotros por humillarnos ante Dios que nos lleve al punto de vergüenza? O sea, que parezca vergonzoso es la palabra. Al punto que este hombre estaba en el suelo, reconociendo lo mal que está ante Dios, dándose en el pecho y diciendo que sin Dios no es nada. Esto lo hacían las mujeres. Dice, se golpeaba el pecho diciendo, Dios. Ahora, ¿notaron que el fariseo dijo Dios? Y él también dijo, ¿qué? Dios. ¿Cómo sabemos que este servicio, a donde fueron a orar, no es un día regular de oración, sino un sacrificio de un animal? Por la palabra que sigue, Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio es misericordia, pero es diferente al uso común que se usa en el Nuevo Testamento de pedir misericordia. Ten misericordia, hijo de David, ten misericordia, es diferente. Solamente aquí aparece propicio. En el tabernáculo, el arca del pacto tenía una tapa donde estaban los ángeles allí, y esa tapa se le llama el propiciatorio. Ahí se derramaba la sangre, ahí se presentaba el Señor, ahí se acercaba el sacerdote a los pies del Señor entre los ángeles. Y allí era donde podía recibirse el perdón mientras se derramaba la sangre. Cuando este hombre dice, sé propicio a mí, lo que está diciendo es que ese cordero que están matando sea para mi perdón. Porque el que tiene que estar allí siendo sacrificado, soy yo. Esa es la actitud de este publicano. ¿Qué hemos podido ver en esta historia, hermanos? Que desafortunadamente en la iglesia hay actitudes, por ejemplo, hay personas que me han dicho, pastor, le quiero hacer una pregunta, no le quiero faltar respeto, discúlpeme, pero eso que usted dijo, ¿verdad? No lo veo en la Biblia, pero te hablan con un miedo, y yo le digo, hermana o hermano, ¿verdad? ¿Por qué me habla así como con tanto perdón? O sea, una pregunta es una pregunta. No, lo que pasa es que donde yo vengo, al pastor no se le podía ni acercarse porque tenía ujieres que lo rodeaban allí, y no le podía uno preguntar nada, y a veces decía cosas que no eran bíblicas, y no permitía que nadie le hiciera pregunta. Hasta te amenazaban con maldición del cielo. Desafortunadamente eso existe. Ahora, si miramos la posición del pastor, en este caso, ¿qué estamos viendo aquí? Una actitud de que ya él llegó, de que no necesita del sacrificio del cordero inmolado en la cruz. Y yo siempre trato de ser lo más justo posible, de dejarle saber a la iglesia que aunque nosotros no demandamos, pero merecemos respeto, ese respeto no debe extralimitarse a una adoración de hombres. Amén. Así como yo los respeto, merecemos también el respeto.
No estamos hablando como que, ¿verdad?, el pastor tiene como algo especial. Si usted ve algo especial en mí, hermanos, fue que no me peiné esta mañana. Pero aparte de eso, Dios le da a uno una gracia diferente por el trabajo que tenemos, nada más. No somos más especial en el sentido de que yo soy más que nadie. Simplemente se nota porque Dios te tiene que dar la autoridad. Por ejemplo, aquí hay hombres que son mayores que yo, ¿verdad? No quiero apuntar a nadie, pero algunos pueden ser mi papá. Y a veces me toca corregirlos. Y yo, irónicamente, soy más joven. Entonces, cuando la persona me respeta y recibe la exhortación, no es por Fleming, es por la gracia de Dios. Eso es lo único diferente. Pero líbrame el Señor a mí de creer que yo no necesito del Cordero Inmolado. De que ya yo estoy de este lado y ustedes tienen que arrepentirse y yo no. Y esta actitud del publicano, hermanos, es algo increíble porque pedía compasión, pero esta palabra significa que el Cordero que fue inmolado en la cruz me sirve a mí para perdonar los pecados que yo no puedo ni dejar de pecar en mi capacidad, no puedo pagarte, Dios, sin tu gracia, y mucho menos si el Cordero no es inmolado por mí, no tengo esperanza. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que como iglesia no tomemos esta actitud del fariseo, Señor. Quizás la tenemos, pero no queremos, Señor. Y yo te pido que cuando nos hacemos la pregunta en esta serie, ¿por qué Jesús? Es porque solamente Él nos puede traer el perdón necesario, Señor. Pero si no admitimos de que somos ciegos y muertos, Él no nos puede dar vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Trae entendimiento a aquellos que están batallando con este entendimiento de salvación. Guíanos en tu salvación siempre, Señor, y recuérdanos, Señor, que no somos capaces sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos.